Hola, día 162 y hoy quiero compartir un poco el punto donde está mi percepción. En esta decisión consciente que he tomado de autoobservarme, me voy dando cuenta de que en este ejercicio de observar mi realidad hay componentes que suceden de manera inconsciente y que están tan automatizados en mi vida que no me doy cuenta del por qué. Entonces, bueno, para poner un ejemplo, veo, por ejemplo, un componente que me viene de sensación de carencia en forma de ese agobio que te viene, ¿no? Entonces me doy cuenta de que el receptor ha llegado a un punto en el proceso en el que empieza a asumir su desdoblamiento, empieza a asumir que el propósito de su existencia, hasta ahora, con ese diseño lógico operando en divergencia, era mostrar ese error para generar cono de conciencia de separación, de polaridad, ¿vale? Donde no había una posibilidad de retorno de esa información a origen. Entonces, bueno, empieza a asumir este desdoblamiento y empieza a hacerse responsable de lo que está transitando. Llega un punto en el proceso en el que, bueno, empiezas a percibir esas cargas, por ejemplo, esa carga de sensación de escasez, y tú la observas y haces una derivación con ese enlace lógico y esperas que caiga la nueva versión o la respuesta un poco a ese error de percepción que está viendo tu receptor desde esa particularidad que tiene una sensación de carencia. Bueno, algo de repente me empieza a darme cuenta de que antes a lo mejor la manera que tenía la identidad de buscarle la respuesta o ver ese componente de ese mecanismo, intentaría de ver cómo ese componente venía siempre del pasado, veía cómo siempre se estaba repitiendo e intentaba buscar una opción en la idea que yo tenía como salir de esa sensación de carencia. Bueno, ahora de repente veo un componente muy lateral en esa manera de procesar el error, ¿no? Que dentro de esa derivación veías que antes de hacer la derivación o al mismo tiempo seguías como intentando buscar la información de ese pasado o de la idea de lo que tenía que hacer basándose siempre en ese pasado. Ahora de repente veo un componente como muy vertical, veo un componente de decir, vale, yo tengo una fricción que la noto en mi cuerpo en forma de presión, entiendo que hay una emoción que es la que está provocando esa fricción en el cuerpo, ese componente de presión. Me doy cuenta de que eso viene a raíz de unos pensamientos, que son los que me oprimen y me producen esa emoción. Y a su vez me doy cuenta de que hay unas creencias, una identidad que está basada en esas creencias de cómo tiene que ser mi economía, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ahí llega un momento en el que percibo que es una identidad la que está produciendo por esas creencias, esos valores, las que me están apretando. Pero bueno, ahora hay algo que me empuja a seguir transitando y dándome cuenta de que hay una parte inconsciente que está manejando esa realidad, ¿vale? Porque bueno, hemos entrado en esa capacidad y en este punto donde se empieza a funcionalizar la identidad y empieza a percibir que hay esa velocidad mayor, que es el inconsciente, las partes más veloces de esta realidad y que están operando al receptor de manera simple y consciente, ¿vale? Entonces eso es lo que hace que tire de mí para buscar la información en el pasado. Me doy cuenta de que hay una lógica que está operando esto y esa lógica a su vez está cogiendo la energía, ese potencial de ese campo. Pero entonces, ¿por qué siempre rebota? ¿Por qué no desaparece esa repetición, esa sensación que continúa si estoy produciendo ese supuesto enlace lógico? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Yo ahora me doy cuenta de que ese enlace y lo que está sucediendo
es que hay un punto en el que cuando no se produce la torsión es porque la energía que estoy cogiendo de ese campo no está llegando, no está traspasando esa frontera, ¿ok? Entonces sigue operando ese inconsciente que cree ser 7 pero no llega a 7. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que rebota, pero rebota, ¿y qué es lo que ocurre? Que el receptor de manera inconsciente va a seguir alimentándose del pasado. Entonces no puede percibir nunca, ni va a salir nunca de esa repetición, porque no se está produciendo esa conexión con origen. ¿Qué hago? Verlo. Tengo lógica para ver el procedimiento de esa distorsión que es perfecta precisamente para generar cono de conciencia, y ahora hay un receptor que tiene un observador más veloz que está viendo ese componente y ve mi frontera, ve la frontera de que hay un componente a través de mi identidad que está cogiendo la información del pasado como combustible y que no permite salir de ahí y que hace que vuelva de manera inconsciente. ¿Por qué inconsciente? Porque el receptor no está funcionalizado, no tiene esa visión de origen, no se puede producir la nueva versión, porque en realidad está siendo operado todavía en ese diseño en divergencia, a través de esa identidad que está cogiendo una distorsión, una lógica en distorsión perfecta para eso. ¿Qué es lo que estamos percibiendo? Pues que hay receptor para transitar todo esto de manera lógica, para mostrar la frontera de manera lógica. Entonces ahora mi derivación es mucho más fina y estoy viendo dónde está mi frontera. Ahí lo suelto. Ahí veo que el componente se verticaliza o se pone en su versión no lineal, porque es muy sutil el hecho de que coja y que eso gire y el campo lo que haga es que mi identidad siga buscando de ese combustible pasado. Pero hemos entrado en un punto del proceso en el que, según cada proceso y cada receptor, el espacio-tiempo parece que está brindando esa posibilidad donde la identidad está sufriendo una bisagra para empezar a procesar nuestra realidad con una lógica que permite ver que la carga, la fricción es precisamente lo que funcionaliza las partes lentas, pero siempre con ese observador más veloz, con esa visión de origen y que funcionaliza precisamente al receptor. Y al estar el receptor funcionalizado, va a entrar a usar los planos lentos pero funcionalizados, no como combustible. Entonces, por ahí, al tener el receptor en su parte positiva dentro de siendo concreto, va a tender a coger más de su componente futuro y se va a poder anticipar muchas cargas antes de que se produzcan. Pero siempre van a producirse puntos ciegos porque precisamente esa doble vía lo que permite es entrar funcionalizando el receptor para se funcionaliza el receptor para poder abrir esos planos lentos, entrar en esos puntos cada vez más sutiles, mostrar la frontera y así producirse la expansión a través de una identidad particular con ese componente global. Es muy distinto, es muy distinto. Todo esto se está acomodando, ha sido un cambio muy bestia en la manera de percibir y darme cuenta de que en una parte del proceso estás por resonancia porque hay ese inconsciente que está habilitado para esa conexión, pero no sabes cómo se produce esa comunicación entre consciente y inconsciente, y llega un punto del proceso en el que quizá a raíz de ese evento 34, que se puso esa identidad como más puente, pues se empieza a percibir esa velocidad 5 y ahora empieza a entrar esa observación más veloz para ver el desarrollo lógico que transitan los planos lentos. Pero todo parte de esa identidad que es más funcional. Eso no significa que dejes de ser divergente, ni que haya identidad en el proceso, ni marcadores lentos, verán, todo lo contrario, van a salir más. Pero ya hay un proceso, una manera de procesar lógicamente esos observadores lentos. Entonces es como bienvenido, es como barra libre. Entra aquí que te voy a mostrar lo que quieras. Y ya sabes que el componente de carga es eso, es simplemente el componente divergente y que va a entrar
con ese propósito de expandir ese cono de conciencia que mi identidad percibe como un error y como una carga, y es una frontera que tiene esa identidad. Bueno, quería compartirlo porque es muy distinto y bueno, solo puedo decir que hay receptores, estamos en un punto en el receptor en el que hay ya proceso, hay lógica para autoobservarse y ver dónde está y dónde estoy. Y ser muy honesto. Esto es muy honesto y muy autorreferente, y ese componente de humildad con uno mismo para ver algo y de nuevo soltarlo, porque en definitiva es eso. Es como un proceso instantáneo y que ya no necesita de ese pasado. Entonces se produce un soltar absoluto del pasado, porque no tiene ninguna funcionalidad ya. Tiene la funcionalidad simplemente en divergencia, para mostrar puntos ciegos, cogiendo ese pasado como combustible. Pero llega un punto en el que ahora mismo ya no es tan funcional para el receptor. Quiere nuevas versiones, quiere nuevas cosas que expandir. De ahí el famoso diseño agotado, ¿no? Bueno, me lo permito, lo comparto y nada, día 162. Chao.